Buenos días muchachos, la clase de hoy comenzaremos con el tema de proteínas. Como ya les había comentado ayer, para ese tercer parcial se ha decidido dividir esos exámenes. En la primera parte del examen abarca lo que son carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos, y la segunda parte serían proteínas y enzimas. Entonces, el examen de la primera parte sería el martes de la semana que entra, el martes 24, y llegaría hasta lípidos. Por eso ya en la plataforma ya les subí esa presentación en la que vienen carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos, que es lo que vimos a lo largo de estos días en clase. Entonces ya lo que empecemos a ver ahora pues va a formar parte de la segunda parte del tercer parcial. Nos falta de ver en estas semanas que nos quedan de clase proteínas y enzimas. Las clases se terminan, me parece que el 4 de diciembre, el viernes 4 de diciembre, entonces a nosotros nos quedan de clases lo que es esta semana y otras dos, y ya con eso terminaríamos todas las clases del semestre. Les digo, a lo largo de ese tiempo pues tenemos que abordar lo que son proteínas y enzimas. La primera parte de este tercer parcial de este examen sería el martes, y la segunda parte va a ser probablemente para cuando nos programen el examen semestral. Es decir, aquí como ya les había comentado al inicio del curso, nosotros no realizamos examen semestral, sino que quien alcance a pasar o el promedio que se alcance con las 3 calificaciones obtenidas de los parciales, esa será su calificación final. Quien no alcance la calificación mínima probatoria, que es 6, pues se iría a extraordinario, ¿verdad? Pero no hay semestrales aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver la biomolécula que se conoce como proteína. Una proteína normalmente nosotros la podemos encontrar en esta estructura o en esta forma como se ve debajo de la palabra proteínas aquí en esta diapositiva. Las proteínas normalmente pues tienen estructuras tridimensionales o estructuras cuaternarias también o terciarias, es decir, son moléculas pues que están constituidas en 3 dimensiones. Si una proteína llegara a perder esa estructura tridimensional, entonces nosotros decimos que pierde su funcionalidad, por lo tanto esa proteína deja de ser funcional. Bueno, como primera parte nosotros tenemos que definir lo que son las proteínas. Las proteínas son moléculas orgánicas conformadas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su nombre proviene de la palabra griega proteios. Proteios significa primer rango. ¿Qué significa esto entonces? Que las proteínas son biomoléculas que se consideran como de primer rango, debido a que su función va a ser la de ejecutar las tareas dirigidas por la información genética, es decir, ejecutar las tareas dirigidas por los genes. Y como esas funciones o esas tareas son muy diversas, es por eso que decimos que las proteínas son las más variadas de todas las moléculas. Tienen muchas funciones, las cuales no las podemos englobar en una sola categoría, sino que hay proteínas que se encargan de diferentes tareas fisiológicas, ¿no? Hay proteínas que sirven como hormonas, hay proteínas que sirven para protección en el sistema inmunológico, que es lo que conocemos como anticuerpos. Entonces, en realidad las proteínas son unas biomoléculas pues muy diversas y que ejecutan diferentes funciones. Eso es lo que yo les comentaba cuando veíamos el tema de ácidos nucleicos y cuando veíamos ADN, que cuando un gen se está expresando, ese gen va a contener pues las instrucciones para que nuestro organismo pueda elaborar una proteína con ciertas características. Entonces, una vez que se expresa ese gen, se leen las instrucciones que contiene el gen y se va a obtener entonces una proteína. Y esa proteína es la biomolécula encargada de llevar a cabo o encargada de realizar esa función para la cual le indicó el gen, ¿sí? Entonces, así como decimos que pues
tienen funciones muy diversas o que actúan de manera diferente las proteínas. Algunas de sus funciones son las que mostramos en esta diapositiva. Una de ellas es que las proteínas pues funcionan como componentes estructurales de células y tejidos. Por ejemplo, pues en la conformación de músculos, ¿verdad? De ese tejido muscular, el cual, por ejemplo, en el caso de los humanos, pues si mucha gente luego va a los gimnasios y pues entrena, ¿no? Esa musculatura, la cual se hace más grande, esas células aumentan de tamaño y por lo tanto pues aumenta su masa muscular, ¿no? Entonces una de las funciones de esas proteínas es que son componentes estructurales de células y tejidos. También pues funcionan como moléculas de transporte y almacenamiento de otras pequeñas moléculas, tal es el caso de la hemoglobina. La hemoglobina se encuentra en la sangre de los organismos vivos. La función de la hemoglobina es una proteína. La función de la hemoglobina es que ella es capaz de captar el oxígeno. Entonces lo que hace la hemoglobina es ayudar al transporte de oxígeno por todo el organismo vivo. Entonces por eso decimos que otra de las funciones de las proteínas son transporte y almacenamiento de pequeñas moléculas. Luego, así como hablábamos de que había hormonas esteroideas, como eran los estrógenos, la testosterona, la progesterona, los glucocorticoides, el cortisol, ¿verdad? Entre otros, pues entonces de esta manera también existen hormonas proteicas, es decir, en vez de ser moléculas que tengan naturaleza lipídica, hay hormonas que tienen naturaleza proteica. Es decir, que en un gen está contenida la información para que se elabore esta molécula. Es por esto que decimos que una de las funciones de las proteínas es la transmisión de la información entre células. ¿Por qué? Porque gracias a esas hormonas se va a poder pues realizar una función determinada. Por ejemplo, en el caso de la insulina es una hormona proteica de la cual ya habíamos hablado algunas clases anteriormente en el tema de carbohidratos. Esa insulina lo que hace es que le permite a las células que abran las compuertas para que la glucosa entre a ellas. Entonces, por eso decimos que esas hormonas proteicas le permiten a las células pues la transmisión de la información entre ellas. Luego, otra función es que proporcionan una defensa frente a la infección, ya que lo que conocemos como anticuerpos son proteínas, es decir, están constituidos de aminoácidos. Por ejemplo, cuando un animal pues contrae una infección bacteriana, ¿no? En el caso de un bovino, un ovino, un ave, un conejo, ese organismo al cual está siendo atacado por alguna bacteria, por algún microorganismo, pues ese organismo tiene un sistema inmune, ¿verdad? Que sabemos que son las defensas de ese organismo. Entonces ese sistema inmune pues detecta que penetró a él algo extraño, algo que no es propio de ese organismo. Entonces lo que hace el sistema inmune es que empieza a producir ciertas moléculas para contrarrestar a esos agentes extraños. Dentro de esa, pues, ¿cómo decirlo? Dentro de todas esas armas que puede desplegar el sistema inmune, se encuentran los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas producidas por las células B del sistema inmune. Esas células, esos linfocitos B, lo que hacen es que producen o secretan unas proteínas en forma de anticuerpos, que son estos que observamos aquí en la imagen, como si fueran una Y, ¿sí? Todo esto está conformado de proteínas, de aminoácidos, entonces por eso decimos que otra de las funciones es la de proporcionar una defensa frente a la infección. Luego, también aquí comentábamos esto en el tema de ácidos nucleicos. La mayoría de las enzimas que son catalizadores de reacciones biológicas pues son de naturaleza proteica. Sin embargo, también podemos tener enzimas que sean de naturaleza de RNA. Entonces, en esa ocasión decimos que las enzimas se conocen como ribosimas. Entonces, esto que aparece aquí en esta diapositiva pues son algunas de las funciones que pueden desarrollar o llevar a cabo las proteínas.
funcionan como componentes estructurales de células y tejidos, como de transporte y almacenamiento de pequeñas moléculas, es el caso de la hemoglobina, transmiten información entre células, en el caso de hormonas proteicas, proporcionan una defensa frente a la infección, en el caso de los anticuerpos, y si estamos hablando de las enzimas, pues son capaces de catalizar todas las reacciones químicas en los sistemas biológicos. Aquí pues les presento un cuadro en el cual hablamos de ejemplos de esas proteínas. Por ejemplo, aquí nos dice en la primera columna qué clases de proteínas tenemos, qué ejemplo podemos dar de esa clase de proteínas y cuáles serían las funciones de ese ejemplo. Por ejemplo, dentro de las proteínas, de las clases de proteínas vamos a tener a las proteínas estructurales, que son las que mencionábamos aquí, ¿verdad? Sirven para establecer la estructura de una célula o de algún tejido. Un ejemplo de esas proteínas estructurales es el colágeno y la queratina. ¿Dónde es donde podemos encontrar esas proteínas estructurales? Pues en los tendones, en la piel, en el pelo, en las uñas. Por ejemplo, ustedes muy seguramente han escuchado hablar o han escuchado los comerciales luego que salen ya sea en la televisión, en internet o en la radio, donde anuncian como cremas antiarrugas, ¿no? Pero casi todas esas cremas pues contienen colágeno y elastina. ¿Por qué? Porque ese colágeno y esa elastina pues son proteínas que lo que ayudan es como a tener una mayor más tonificada pues la piel, es decir, que haya menor flacidez. Entonces, esas proteínas tienen funciones de proteínas estructurales porque están conformando un tejido, lo están sosteniendo, ¿sí? En el caso de las uñas o del pelo también, esas proteínas forman parte de esas estructuras como el pelo, como las uñas, como la piel. Luego, dentro de las proteínas que realizan funciones como enzimas tenemos a la ADN polimerasa, por ejemplo. Esta es una enzima capaz de ayudar a la replicación y reparación del ADN. Cuando una célula se va a dividir, la célula lo que necesita hacer es duplicar todo su contenido celular, es decir, va a duplicar sus organelos, va a duplicar su material genético. Y para poder duplicar ese material genético, lo que necesita hacer la célula es una copia de ese ADN. ¿Cuál enzima es la que le va a ayudar para poder obtener esa copia? Pues es la ADN polimerasa, ¿sí? Luego, dentro de otras clases de proteínas tenemos a las proteínas de transporte. Un ejemplo de ellas pues es la hemoglobina, que como ya lo mencionábamos ahorita en la diapositiva anterior, pues la hemoglobina permite el transporte de oxígeno a las células, ¿sí? Por ejemplo, los organismos aerobios, ¿no? Cuando realizamos nuestra respiración, inhalamos y exhalamos aire, ¿verdad? Decimos que inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. A la hora en la que inhalamos el aire, ese aire pues va a llegar hasta los pulmones, hasta los alvéolos, sí, que ustedes en anatomía pues yo creo que ya lo vieron. Esa red capilar es una red capilar la que va a conformar esos alvéolos, es como si fuera un saquito, ¿sí? De una circulación sanguínea muy finita, de unos capilares. Esos capilares pues permiten, ¿no?, que la sangre que llega desoxigenada, la que llega por medio de las venas hacia los pulmones, pues se descargue de CO2 y se cargue con oxígeno, gracias a que dentro de esa sangre va la molécula o va la proteína que se conoce como hemoglobina. Esa hemoglobina está contenida en el interior de los glóbulos rojos. Entonces, por eso también está bien dicho que una de las funciones de los glóbulos rojos es el transporte de oxígeno. Pero eso es gracias a que la hemoglobina se encuentra dentro de esos eritrocitos, dentro de esos glóbulos rojos. Propiamente, quien realiza la función de transporte de oxígeno en las células es la hemoglobina, pero si decimos que el glóbulo rojo está bien porque la hemoglobina está contenida en el interior de un eritrocito, de un glóbulo rojo. Por eso yo les ponía aquí esta imagen. Esta imagen de aquí, esto que tenemos aquí que parece como una dona,
es un glóbulo rojo, es un eritrocito. Si nosotros le hiciéramos zoom a una de estas porciones del glóbulo rojo, pues veríamos que en el interior hay una molécula que se conoce como hemoglobina y que gracias a esa hemoglobina, que es una proteína, se puede transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo, pues de esa manera se distribuye en todas las regiones, ¿sí? Luego, hay otro tipo de proteínas que se conocen como proteínas contráctiles. Ejemplos de ellas son la actina y la miosina. ¿Qué función tienen la actina o la miosina o qué función cumplen? Pues la producción de contracción de los músculos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos mover las manos, cuando queremos correr, cuando queremos caminar, eso lo podemos hacer gracias a nuestro sistema de locomoción, el cual está conformado por huesos, ¿verdad? Por sistema esquelético y muscular. Esos músculos lo que hacen, por ejemplo, es cuando nosotros queremos contraer o traer hacia nosotros un brazo, por ejemplo, pues estamos contrayendo un músculo. Si lo queremos alejar o queremos dejarlo extendido, entonces lo vamos a estar relajando. Entonces, las proteínas responsables de las contracciones musculares son la actina y la miosina y se clasifican dentro de proteínas contráctiles. Luego, podemos tener otra clase de proteínas que se conocen como proteínas protectoras. Un ejemplo de ellas son los anticuerpos, que es de lo que ahorita ya les hablaba. La función de un anticuerpo aquí dice que es complejar las partículas extrañas. ¿Qué significa complejar? Complejar en este caso es formar un complejo, ¿sí? Por eso dicen complejar. ¿Qué es lo que sucede en esta ocasión? Por ejemplo, si ustedes observan, ¿no? Que a lo mejor en un cerdo que se haya hecho un raspón o que otro cerdo lo haya mordido, ¿no? Entonces, que tenga una herida expuesta, que tenga una abertura. Por esa herida que está expuesta, ciertos microorganismos pueden penetrar y pueden aprovechar el hecho de que esa herida esté abierta y pueden localizarse o pueden colonizar esa herida y provocar una infección. Entonces, ante la entrada de esos microorganismos extraños, pues el cerdo, su sistema inmune, va a reconocer que hay algo que no es propio del cerdo. Entonces lo que hace el sistema inmune es que trata de atacar esas moléculas extrañas. Y lo primero que hace el sistema inmune entonces va a ser pues producir, o bueno, dirigir todas sus células contra esa región, contra la herida. Entonces, después suelta, vamos a decir, o bueno, libera o llegan hasta ahí las células fagocíticas, ¿sí? Que son las células encargadas de engullir todo lo que no es del cerdo. Esas células o esos fagocitos lo que hacen es que engullen todo lo que no es del cerdo, pero también lo procesan. Entonces, ellas van y le chismean, digamos así, a otras células de que, mira, ¿sabes qué es lo que entró? Es esto, y le muestran lo que entró. Entonces, por ejemplo, los linfocitos B le dicen, ok, este es el agente extraño que entró, entonces voy a producir unas proteínas que sean específicas y que ataquen específicamente a esta molécula que me trajiste. Entonces, esas sustancias que secretan los linfocitos B son los anticuerpos. Y la función de esos anticuerpos es formar un complejo con esa sustancia extraña que se conoce como antígeno. Forma un complejo el anticuerpo con el antígeno, ¿para qué? Para neutralizarlo y evitar que se siga expandiendo la infección. Entonces, como forman un complejo antígeno-anticuerpo, por eso se dice que la función de los anticuerpos es complejar a las proteínas extrañas, es decir, unirse a ellas y formar un complejo antígeno-anticuerpo para evitar que se siga extendiendo la infección. Luego, las proteínas también se pueden clasificar como hormonas. Un ejemplo de ellas es la insulina, la cual tiene como función regular el metabolismo de glucosa, que les digo, eso ya lo habíamos pues estudiado un poquito en el tema de carbohidratos. Veíamos qué es lo que hacía la insulina, ¿verdad? Cómo a partir de la insulina se puede abrir las compuertas que tiene la célula y permitir el paso a la molécula de glucosa. Y de esta manera, pues al obtener glucosa, las células pueden degradar
esos carbohidratos y obtener energía a partir de ellos. Por esto, muchachos, bueno, cuando la insulina no funciona, cuando la insulina es deficiente, cuando hay una baja concentración de insulina, entonces es cuando se provoca la diabetes. Y por eso en sangre, pues la glucosa tiene altas concentraciones, porque anda suelta la glucosa en la sangre, pero las células, que son las que necesitan la glucosa, no pueden dejar que pase esa molécula. ¿Por qué? Porque no hay quien le abra la puerta, no hay una insulina funcional. Entonces, por eso, a las personas diabéticas, pues se caracterizan por altas concentraciones de glucosa en sangre. Y luego, pues siempre tienen hambre, están a come, 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 porque sus células no están recibiendo la glucosa que ellos están adquiriendo. Pero luego, comen y comen y comen y siguen delgados, pues no engordan porque sus células no están aprovechando esa glucosa, ¿sí? Luego, otra clase de proteínas también pues podemos poner nosotros aquí que existan, pues son las toxinas. Un ejemplo de ellas es el veneno de las serpientes. Ciertas sustancias que son venenosas, por ejemplo en el caso de las serpientes, pues están constituidas de proteínas. Y eso lo que hace es que pueden ser sustancias hasta neurotóxicas, es decir, tienen un efecto sobre el sistema nervioso y son capaces de paralizar a la presa, de evitar que realicen su función normal la actina y la miosina y te quedas paralizado. Y de esa manera, pues entonces ahora sí, el depredador puede consumir a su presa fácilmente. Entonces este es otro ejemplo de alguna proteína que pueda existir, ¿no? Luego, es muy importante aquí mencionar esto. Las proteínas están conformadas o están compuestas de aminoácidos. Es decir, el monómero que conforma las proteínas son los aminoácidos. Si nosotros juntamos muchos aminoácidos, podemos llegar a obtener un péptido. Y si juntamos muchos más aminoácidos, vamos a tener entonces una proteína. Un aminoácido se puede unir a otro mediante lo que se conoce como enlace peptídico. Se llama así porque estamos enlazando péptidos, estamos formando péptidos. Todo el término que tenga que ver con péptido, peptídico o algo relacionado, pues hace referencia a una proteína. Y les digo, las proteínas están conformadas por aminoácidos, es decir, los monómeros que conforman a estas biomoléculas son los aminoácidos. ¿Por qué se llaman así? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Esta es la estructura básica de un aminoácido. No se les tiene que olvidar. De aquí hasta que salgan de la licenciatura, y es más, cuando salgan de ella, ya cuando sean egresados, siempre es importante pues tener en mente cómo está formado un aminoácido, qué características tiene esa proteína. Ustedes esto lo van a estudiar desde ahorita hasta octavo semestre, ¿sí? Hasta que salgan de la licenciatura. Entonces, ¿cómo está conformado un aminoácido? Un aminoácido está constituido por 4 partes, ¿sí? Bueno, vamos a decir 5, que es nuestro carbono central, que es este que tenemos aquí. Y ese carbono va a estar unido por un extremo a un grupo carboxilo, que es un grupo carbonilo unido a 1H. Entonces tenemos este grupo carboxilo, que es lo que caracteriza, ¿no?, a los ácidos carboxílicos, a esos grupos funcionales. Y luego del otro lado está unido a un grupo amino. Entonces por eso se llaman aminoácidos, porque son estructuras moleculares en las cuales está contenido un grupo amino y un grupo carboxilo. Luego ese carbono central también tiene unido a él un hidrógeno, un átomo de hidrógeno. Y lo que los hace diferentes a un aminoácido con respecto al otro es el radical al cual están unidos, que es este R, ¿sí? Entonces, si lo viéramos de otra manera, esa estructura sería esta misma que tenemos aquí. Tenemos un carbono alfa o un carbono asimétrico porque está unido a 4 cosas diferentes. Ese es el carbono central, que va a estar unido a un grupo carboxilo y a un grupo amino. Está unido a un átomo de hidrógeno y a un radical, el cual va a ser diferente dependiendo del aminoácido del cual estemos hablando, ¿sí? Luego,
Es importante aquí mencionar esto. Nosotros a lo mejor pues ya cuando estamos estudiando química orgánica pues ponemos todos los grupos funcionales sin carga, es decir, completos. Por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos o de los ácidos carboxílicos, nosotros aquí tenemos un carbonilo y lo ponemos que está junto con su OH, para que eso tenga carga, no tenga carga, sino que su carga neta sea cero. Lo mismo que en el grupo amino, el nitrógeno está unido a dos hidrógenos y su carga neta es cero. Sin embargo, en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que el grupo amino se puede comportar, como una base, porque es capaz de aceptar protones o iones hidrógeno. Es por eso que nosotros lo podemos representar también como NH3. Cuando está unido a un NH3, entonces decimos que está cargado positivamente porque tiene un protón de más. Luego, en el caso de los ácidos, la capacidad que le confiere esa característica de ser ácido es porque puede donar protones hidrógeno. Entonces, si este grupo carboxilo dona este hidrógeno, se va a quedar así, como se ve aquí, un COO con una rayita negativa. ¿Qué significa eso? Que está cargado negativamente. Es por esto que en ocasiones pues los aminoácidos, dependiendo de la solución en la que se encuentren, pueden actuar como ácidos o como bases, porque el grupo carboxilo puede ceder ese protón o ese átomo de hidrógeno y entonces actuaría como ácido. Sin embargo, también puede actuar como base porque este grupo amino es capaz de aceptar un protón hidrógeno o un ion hidrógeno. Entonces, es por eso que decimos que los aminoácidos son sustancias anfóteras, porque pueden actuar como ácidos o como bases dependiendo de la solución acuosa en la que se esté o dependiendo del pH al cual se encuentren. Se dice que todos los aminoácidos son quirales, porque el carbono central es quiral casi siempre. ¿A qué nos referimos o qué significa eso de que sea quiral? Pues que está unido a cuatro pues radicales diferentes, ¿no? Va a estar unido a un grupo carboxilo, a un grupo amino, a un átomo de hidrógeno y a un radical. Todos los aminoácidos son quirales excepto la glicina, porque la glicina tiene como radical otro átomo de hidrógeno, entonces pues sería igual que este de aquí, ¿sí? Por eso decimos, todos los aminoácidos excepto la glicina son quirales. El carbono central es asimétrico y es un centro quiral, que es lo que mencionábamos ahorita. Este carbono alfa es un carbono asimétrico y es quiral. A mí me gusta mucho esta imagen de los aminoácidos como están catalogados. Aquí se me hace que nunca les había comentado en la clase, pero casi toda la información, la que es más reciente, la que está más actualizada, pues esa información siempre viene en inglés, en idioma inglés. Es por eso que algunas imágenes que yo presento en la presentación, pues vienen en inglés. Entonces sí tienen que hacer un esfuerzo ustedes por entender y por dominar esta información cuando se les presenta, ¿sí? Aquí pues nos dice que esta es una guía de los 20 aminoácidos comunes, ¿no? Nos dice, los aminoácidos son los bloques que construyen o que constituyen las proteínas en los organismos vivos. Se han encontrado alrededor de 500 aminoácidos en la naturaleza. Sin embargo, el código genético humano solamente está direccionado a codificar 20. Los aminoácidos esenciales pueden ser obtenidos a partir de la dieta, mientras que los no esenciales pueden ser sintetizados por el cuerpo, ¿sí? Luego les dice, pues aquí tenemos algunas como colores, ¿no? Claves. Todos aquellos aminoácidos que aparecen aquí encerrados en color rojo, pues son aminoácidos alifáticos. ¿Qué significa eso? Que sus radicales, sus R, pues están constituidas por cadenas lineales de carbonos. Los que están encerrados en verde son aminoácidos aromáticos. ¿Qué significa eso? Que contienen al menos un grupo benceno, ¿sí? Que es un hexágono, vamos a decir que es un alqueno, que es un hexágono, el cual tiene alternada una doble ligadura, simple, doble, simple, doble, simple, ¿sí? Luego, todos aquellos que están redondeados con el color anaranjado, pues son aminoácidos de carácter ácido. Los que son azules son aminoácidos de carácter básico.
Los que están encerrados en color rosa, pues son aminoácidos que contienen grupos OH, grupos hidroxilo. Los que están rodeados del color amarillo, pues son aminoácidos que contienen azufre. Los que están de color azul fuerte o azul rey, pues son los que contienen amidas. Los que están encerrados como en un círculo con una línea continua son los aminoácidos no esenciales, y los que están con línea punteada son aminoácidos esenciales. Ahorita, pues como nos mencionaba, aquí la guía está de los 20 aminoácidos comunes. Existen aminoácidos esenciales y no esenciales, tal vez ustedes hayan escuchado hablar de ellos. Los aminoácidos esenciales son las que tenemos que consumir en la dieta, porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos. Entonces nosotros tenemos que adquirir esos aminoácidos de otra fuente, que en este caso sería la dieta. Esos son los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos no esenciales son los que nuestro organismo puede sintetizar, es decir, no los necesito consumir directamente en la dieta como tal, sino que a partir del metabolismo que se lleva a cabo, pues el organismo los puede sintetizar. Luego, aquí nosotros nos está indicando, ¿no?, que aquí dentro del circulito va a aparecer la estructura química de cada uno de los aminoácidos. Los aminoácidos tienen un nombre completo, ¿no?, que puede ser alanina, glicina, isoleucina, leucina, prolina, valina. Luego, también tienen un código de 3 letras que pueden ustedes de hecho encontrarlo en algún libro, ¿no?, que dice ALA, pues es alanina. Pero también pues tienen un código de una sola letra, que es la que se muestra aquí, la A, la G, la Y, la C. De hecho, actualmente el código que más se utiliza para identificar esos aminoácidos es el de una sola letra. Si ustedes entran al banco de genes, que es en CBI, ahí nosotros podemos decir, dime cuál es la secuencia de aminoácidos de una proteína. Por ejemplo, le vamos a poner aquí una proteína que todos conozcan. Vamos a ponerle insuline. Insuline bovine. A ver qué nos sale. Pero tenemos que... Ay, saben que no va a aparecer bovine. Ese se me olvidó. Aquí tenemos que poner el nombre científico, género y especie. A ver. Insuline hormone. No sé, no la encontró. Vamos a ponerle en todas las bases de datos a ver qué aparece. Aquí pues yo le digo, bueno, quiero que me busques la hormona insulina en Bos Taurus. Válgame, no me parece nada. Insulina. Vamos a ver, nada más quiero, o sea, que vean un ejemplo de cómo, sí, perdón, es que la estaba escribiendo mal, de cómo aparecen esa proteína, esa secuencia de proteínas. Nosotros podemos irnos aquí en donde dice genes. Vamos a ver que en ese gen, bueno, aquí nos dice, en el gen tal, en el cromosoma tal, se encuentra ese gen que codifica para la insulina en Bos Taurus, ¿verdad? En bovinos. Por ejemplo, nos dice, en el cromosoma 29, en tal región, se encuentra el gen que codifica para insulina. Yo me puedo ir, pues, a ver si es cierto, ¿no? De que si es ese gen que me va a dar cierta proteína. Luego, si yo le puedo decir, quiero que me des la secuencia, ¿no?, de esa proteína. Bueno, aquí nos manda los cromosomas, pero lo que queremos es la secuencia de esa proteína, que me diga qué va primero, qué aminoácido va primero. Vamos a ver hasta acá. Ay. Vamos a seguirle. A ver, aquí, por ejemplo, nos dice, bueno, aquí nos dice que es la proproteína de insulina, porque tiene que hacerse algunos cambios para que sea la proteína funcional. Luego, nosotros nos vamos hasta abajo, en donde dice proteína.
Si yo le doy clic aquí en protein, pues me dice, fíjate que esa es la proteína proteína de la insulina en Bos taurus, ¿no? O sea, en bovinos. Y me dice, primero lo primerito que hay aquí es un aminoácido que es el M. Entonces yo me puedo ir aquí a mi tablita y digo, ¿cuál es el aminoácido M? Y me va a salir que el M es metionina. Entonces yo ya sé aquí, primero va a ir metionina y luego creo que decía que seguía la L, que es la leucina, y así sucesivamente, ¿sí? Nos da esta secuencia, son los aminoácidos que nos está diciendo que va primero, que va después, y luego después, y luego después. Es MALW, entonces es M-metionina, M-metionina, A-alanina, L-leucina, la W en este caso no nos aparece así como W, sino que los aminoácidos tienen, sí, perdón, la W acá está, es el triptófano, ¿sí? Entonces eso es lo que significa ese código de una sola letra, nos está diciendo primero, en esta proteína va a ir este aminoácido, y luego se le va a pegar este otro, y luego este otro, y luego este otro, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, quiero que para esta tarde, ¿no? Ustedes chequen bien estos aminoácidos que tenemos aquí, que analicen pues la estructura de esos aminoácidos. Si se fijan en esta imagen, pues los aminoácidos vienen representados como fórmulas topológicas o fórmulas esqueletales. O sea, aquí viene unas rayitas que significa que aquí hay un carbono, ¿verdad? Entonces me gustaría que analizaran cómo vienen aquí esos aminoácidos. Aquí les digo, pues nos va a decir, este es el aminoácido alanina, que es alifático, son los codones en los cuales en el ADN se van a traducir a estos aminoácidos, ¿sí? No necesito que se aprendan los aminoácidos porque pues para eso están estas tablitas. Yo ya no necesito que me digan, alanina es la fórmula CH3, CH, COOH y luego tiene un NH2. No necesito que se aprendan eso, ¿sí? No es necesario porque pues ya hay mucha información, o hay muchas páginas las cuales ustedes pueden consultar para que les diga qué estructura o qué fórmula molecular tienen los aminoácidos. Entonces, nada más quiero que analicen esto, ¿sí? Que por ejemplo estos van a ser aminoácidos no esenciales y estos esenciales. Aquí es importante mencionar esto. En esta imagen aparecen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aparecen 9 aminoácidos esenciales. Sin embargo, hay otra literatura que nos menciona que también arginina es esencial y sin embargo aquí no lo marca como no esencial. Entonces, ahí hay una discrepancia en cuanto a los científicos, ¿no? Unos dicen que hay 9 aminoácidos esenciales y otros dicen que hay 10. Entonces, pues por eso aquí nada más quiero que chequen cuál es la información que viene contenida en cada uno de estos círculos, ¿sí? Bueno, por esta clase hasta aquí lo dejamos, muchachos. La clase de mañana va a ser videollamada porque les necesito explicar sobre un trabajo que necesito que realicen para ese tercer parcial. Bueno, en realidad es sobre los 2 trabajos que vamos a realizar para este tercer parcial. Entonces, pues les agradezco su atención. Espero que tengan una buena tarde y nos vemos mañana, el jueves. Hasta luego y muchas gracias.